Notas de voz 633 50 50 11, en las redes sociales Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email espacioenblanco@rtve.es, listos para recibir vuestras comunicaciones. Y vamos ya con un avance de lo que nos espera, con un aviso esta noche. Reiteramos lo que os vamos a contar. Nuestro invitado, que está ya lo presentamos, puede herir. Ya estáis avisados. ¿Por qué te metes en estos líos? Hablo contigo. Me metieron. ¿Te metieron? Me metieron, yo no lo busqué, sí. Empezaba a sonar el teléfono. Sí. Y de repente empezaron a llegarme esto que ves sobre la mesa, que son informes de la policía, de distintas policías, autopsias, atestados de las fotografías de la escena del crimen, de las víctimas. Porque, no sé si tú te acordarás, en 1999 pasaron dos cosas. Se estrenó la película Los sin nombre. Me acuerdo. Que tú presentaste, además, creo recordar. Me tocó presentarla, sí. De Jaume Balagueró, y que contaba una historia que parecía ficción, ¿no? Una secta que reaparece de repente en el Londres contemporáneo y que intenta destilar el mal de una forma químicamente pura, a través de los crímenes, ¿no? Parecía una cosa de ficción. De hecho, yo recuerdo que fui a verla al cine con un policía y me decía, esto no ocurre en el mundo real, ¿no? Y yo le decía, no, en el mundo real es peor. Y ese mismo año, 99, el FBI activó el proyecto Mejido por la ciudad donde será el Armagedón al final de los tiempos, que pretendía sensibilizar a todas las policías de Estados Unidos, todos los servicios policiales, sobre los crímenes rituales y los crímenes esotéricos. Eso pasó al resto del mundo, incluido España, y en España, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, crearon sus propios grupos de estudio de este tipo de cosas. ¿Y te empezaron a llamar? Y cuando me empezaron a llamar descubrí dos cosas. ¿Cuáles? Una, un día, por ejemplo, me llaman los Mossos d'Esquadra, que si podía ir a Barcelona, todavía estaba en el Paseo de Pujades, antes de donde están ahora en Sabadell, para que viese unos informes como estos, y casi sobre un caso concreto que ellos temían que podía ser un guaco, una matanza de guaco en España, lo que ocurrió con los davidianos. Y al mismo tiempo me llama de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía, por el mismo caso, pero al poder comparar los dos informes, los dos dosieres que tenían ambos servicios, me di cuenta de que no había ninguna colaboración entre ellos. De que casi, no voy a decir que se oculten información, pero como el que tiene, en la jerga policial se llama el palote, el que se lleva la medalla es el que hace la detención, por desgracia no hay mucha colaboración, no solo en el mundo de la criminalidad esotérica, luego descubrí que pasa en todos los mundos. Y la segunda es que me di cuenta de que a los policías, a los funcionarios de policía, este tipo de crímenes no les gustan. Yo creo que a nadie. Hay una frase que Robert Ressler fue el fundador del término, el inventor del término asesino en serie. Cuando decimos asesinos en serie, lo inventó este tío, que fue uno de los impulsores del programa BICAP del FBI en Estados Unidos, y él la toma de un libro de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que dice algo así como: el que lucha con monstruos tiene que tener cuidado al mirar fijamente a las profundidades del abismo, porque el abismo te devuelve la mirada. Y si hay algo oscuro y siniestro desde el punto de vista policial, es este tipo de crímenes rituales, de criminalidad ritual, que no tiene móvil. No es como una violación, una venganza, un homicidio por hurto. De repente te encuentras en casos, algunos de esos que tenemos aquí, en que simplemente se mata por el placer de matar. Este es nuestro invitado, no lo hemos saludado. Manuel Carballal, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Te has lanzado ya a contar cosas. Es que hay mucho que contar y poco tiempo, como siempre. Tienes una colección que se llama Cuadernos de Campo. Este es el número 4, Crimen, Ritual y Rito Criminal, Pensamiento Mágico y Crimen, en el que te he dado por recopilar algunas de las cosas más bárbaras que yo he podido sentir, escuchar, leer
no ver afortunadamente, porque me quiero mantener muy ahí lejos de todo eso. ¿Por qué te gusta meterte en esos lodazales? Porque es una... Bienvenido, no he dicho nada, bienvenido escritor, investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Porque forma parte de la realidad del mundo del misterio, aunque sea esa la más oscura, parte, la más dura, la más terrible, la más horrible. Sí, pero es parte de ello. Y yo me conciencié muy joven de esta realidad, por eso soy tan duro a veces, tan crítico, me dicen que soy demasiado escéptico, que no me creo nada, pero porque me lo tomo muy en serio, porque sé que las creencias matan, las creencias no son inofensivas. Y digo que lo descubrí muy joven porque mi madrina, la persona que a mí me inició en el mundo del misterio, siendo un crío con mis coleguitas del barrio, era socióloga de formación, pero ella era una vidente, una psíquica, una meiga gallega. Es la primera persona con la que yo hice una ouija, la primera persona con la que eché las cartas, la primera persona... Y ella terminó quitándose la vida, terminó suicidándose por culpa de la mierda de la psicografía, porque le generó una adicción y terminó quitándose la vida. Entonces descubrí muy pronto que que el mundo de las anomalías, el mundo del misterio, de lo paranormal, no es inofensivo. Y si hay algo más terrible que te quites la vida por este tipo de cosas, es que te la quite una tercera persona. Y eso ocurre. Vale, esta noche vamos a ver muchos ejemplos de ello, desgraciadamente, y os pedimos desde ya disculpas si herimos vuestra sensibilidad. Si queréis escuchar Radio 5 no, porque estamos ahí nosotros también, Radio 3 por ejemplo, o Radio Clásica, y luego mañana por la mañana descargáis el podcast, porque lo que viene ahora es terrible, lo que nos va a contar este señor. 900-137-137 el teléfono, 2 y 17 estamos en directo, 1 y 17 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha asesinado por muy diversas razones: odio, venganza, territorio, poder, ideología o simplemente por placer. En tiempos de las cruzadas, apareció en Irán una secta minoritaria que era temida tanto por los cristianos como por los propios musulmanes. Contrariamente a lo que se cree, no surgieron para expulsar a los cruzados de Tierra Santa, sino para combatir a otros musulmanes. Su misión: el asesinato selectivo de políticos, militares y reyes. Misión que ejecutaban con perfección y a sangre fría para poder entrar en el paraíso. Esta era su motivación. Nacieron los asesinos. La palabra asesino proviene del árabe hasasin, cuyo significado aún hoy en día discutido es bebedores o fumadores de hachís. Bajo este nombre se conoció entre los siglos VIII y XV a los miembros pertenecientes a una secta militar y religiosa chiita, los nizaríes, que surgió en Medio Oriente. Hay muchas crónicas que recogen que los nizaríes eran adictos al hachís, pero por lo que los assassins han pasado a la historia es por la actividad que llevaban a cabo. Acabar con la vida de reyes, miembros religiosos, militares y políticos relevantes de la sociedad. Conozcamos algo más de ellos y su historia. Ahí están los primeros datos. Quizá podríamos haber ido mucho más atrás en la historia, Caín y Abel, como el primer asesinato, pero bueno, nos hemos querido centrar en los asesinos. ¿Quiénes eran estos colegas? ¿Dónde surgen? ¿Cuándo surgen? Es muy oportuno porque la misma palabra asesino proviene de ellos, de los assassins, los fumadores de hachís.
Y es dentro del Islam, como ocurre en el cristianismo, hay un montón de sectas diferentes, de grupos heréticos, como ocurre en cualquier otra religión. Y en el siglo X, siglo XI, en Persia, un tipo muy cruel y muy inteligente, Rashid al-Din Sinam, conocido como el Viejo de la Montaña o el Anciano de la Montaña, inventó lo que ahora se llamarían operaciones psicológicas o técnicas de manipulación de la mente. Todos estamos familiarizados con el proyecto MKUltra de la CIA o COINTELPRO o Chaos, que ahora están muy de actualidad por el caso Manson, pero mucho antes de todo eso, este siniestro personaje desarrolló una estrategia muy inteligente que consistía en reclutar a jóvenes fornidos, aguerridos, en hacerles consumir grandes cantidades de hachís. O sea, eso está probado, que fumaban hachís o tomaban hachís. De ahí viene, además el nombre no es un calificativo halagüeño, porque es como lo llamaban despectivamente otras comunidades musulmanas que los consideraban unos muertos de hambre. Pero estos muertos de hambre, cuando estaban en trance, cuando estaban totalmente drogados, eran trasladados al castillo, al palacio que tenía este anciano de la montaña, al-Din Sinam, donde, digamos, que disfrutaban de unas lujuriosas huríes, de los mejores manjares, de las mejores comidas, y les decían que eso era el paraíso, eso que estaban viviendo era el paraíso, y era el lugar al que iban a regresar si obedecían las órdenes del anciano de la montaña. Y ante esa experiencia real y objetiva de que creían haber estado ya en el paraíso prometido por el profeta Mahoma y por su gurú, por su líder espiritual, eran capaces de hacer cualquier tipo de crimen, de asesinato, de homicidio, incluso fueron los inventores de los kamikazes, de los terroristas suicidas, porque no les importaba morir llevando adelante una de esas misiones de asesinato, porque sabían que iban a regresar a ese lugar maravilloso que era el paraíso. Y como decíamos aquí, no nacieron para luchar contra los cristianos, sino asesinaban a los políticos, a gente importante. A todo aquel que podía ser un incordio a ojos del anciano de la montaña. Evidentemente no estaban muy bien vistos en la comunidad o en el grueso de la religión islámica, y cuando el reino ismaelita fue derrotado por los mongoles en su expansión, desaparecieron, y habrían desaparecido probablemente de la historia de no ser porque algunos cronistas europeos que viajaban a Oriente, como Marco Polo, por ejemplo, recuperó la historia de los hashashin, de los primeros asesinos de la historia, para la posteridad. Ya. ¿Cómo mataban? ¿Tenía algún sistema? ¿Cuchillo? Sí, luego veremos que hay otros tipos de asesinos que tenían, por razones esotéricas, por razones religiosas, otro tipo de herramientas, de arma del crimen, pero igual que los sicarios, la palabra sicario también viene de la sica, que es un tipo de espada con forma de L, con un ángulo, que permitía, que era muy fácil de esconder cuando tenían que cometer crímenes clandestinos, digamos, y que en el caso de un enfrentamiento, por ejemplo, con los romanos, al tener esa forma como si fuese una especie de guadaña, no es fácil de explicar, podía, digamos, que girar en torno al escudo que protegía al enemigo y alcanzar su cuerpo, ¿no? En el caso de los asesinos, fundamentalmente eran dagas que ocultaban en sus ropas, porque eran una especie de sicarios, de asesinos clandestinos, pero por una cuestión religiosa. Ellos creían que matando, y esta es la idea que yo quería rescatar, fueron de los primeros que pensaron que a través del asesinato se podía llegar al paraíso. Curioso. Primeros datos de este viaje que queremos hacer. Hay más. 900, 137, 137 por si queréis preguntar. Hay otro segundo grupo que os queremos presentar ahora. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos caminando por la historia, tratando de conocer algo más sobre estos grupos religiosos.
le toca el turno a los yazidíes. Por ahora son apenas unos 50, pero poco a poco los voluntarios yazidíes siguen llegando a este campo de entrenamiento situado en la frontera kurda. Quieren luchar contra los yihadistas del Estado Islámico tras los ataques sufridos por los miembros de su comunidad en el norte de Irak en las últimas semanas. Los yazidíes pertenecen a una minoría preislámica cuyas raíces se remontan a 2000 años antes de Cristo, según algunos expertos. Los yazidíes hablan un dialecto derivado del kurdo. Su religión, heredera del zoroastrismo persa, concilia distintas doctrinas. Entre sus creencias se encuentra la adoración al ángel caído llamado Melek Taus, al que los yazidíes representan con la figura de un pavo real, una figura que las principales religiones monoteístas, entre ellas el Islam, vinculan con el diablo. El culto al pavo real. Nuestro invitado tiene más datos. ¿Te sorprende, Manuel, la información que hemos dado? Sí, ahora soy consciente de que desde hace unos años, cuando se instauró el Estado Islámico en Siria y los yezidis fueron una de las principales víctimas de la persecución de los terroristas del Daesh, son un poco más conocidos. Pero eran absolutamente desconocidos, estaban ahí ocultos, ¿verdad?, en la historia, en las sombras. En 1990... cuando Gabriel Carrión y yo publicamos El síndrome del maligno, fue el primer libro que se publicó en España sobre sectas satánicas, ya le dedicamos un capítulo a los yezidis. En aquel momento sí era muy desconocido, pero Anton LaVey, antes que nosotros, en 1974, por lo menos la edición española es del 74, si no recuerdo mal, publica Rituales satánicos. Después de la Biblia satánica, Anton LaVey es el fundador de la Iglesia de Satán, ya lo comentamos en otra ocasión, y publica un segundo libro, Rituales satánicos, en el que también dedica un capítulo a los yezidis, intentando presentarlos como una especie de adoradores del diablo en un contexto diferente al cristianismo, porque realmente ellos en su tradición, ellos creen que ese ángel encarnado se habría rebelado contra Dios. Después habría reconocido su error hasta tal punto que habría apagado las llamas del infierno con sus lágrimas, de tan terrible era su llanto, y a cambio de ello había heredado la tierra, convirtiéndose en el príncipe de este mundo, que es la idea que se tiene de Lucifer dentro de la tradición cristiana. Pero no... Es una tradición muy endogámica, muy cerrada. Tú no te puedes convertir al yazidismo, o has nacido, es un poco como el judaísmo, o has nacido, has llegado por una herencia materna, o no tienen muchos problemas cuando ocurrió lo de Estado Islámico, porque ellos no tenían relación con otras comunidades prácticamente, los niños no se relacionan. ¿En qué parte del mundo estaban? Siria e Irak, fundamentalmente. Y hace unos años, yo, como todos estos cuadernos de campo, todas las ideas que voy transmitiendo las voy ilustrando con casos concretos. Para este libro creo que he seleccionado 9 casos de crímenes rituales que ejemplifican un tipo de crimen determinado. Déjame, antes de que me cuentes eso, ¿por qué adoradores del pavo real? ¿Es el símbolo del diablo? Ellos tienen 2 libros sagrados, claro, pero para ellos no es el diablo, es un ángel que se rebeló contra Dios y que heredó el liderazgo de este mundo. Quienes los han identificado con adoradores del diablo son o bien los cristianos o bien los musulmanes, que han sido siempre sus grandes enemigos, los grandes enemigos de los yezidis. Por lo menos hasta el año 2007, en que ocurrió uno de los casos que a mí más me impactó en su momento, y nos lleva a otro apartado dentro del mundo de la criminalidad asociada a las creencias, que son los crímenes de honor. Los crímenes de honor son los homicidios, muchas veces colectivos, fundamentalmente de una chica, de una joven o de una mujer o de un homosexual, que dentro especialmente del Islam, pero también del hinduismo, incluso de los Sikh también practican el crimen de honor, y otras comunidades religiosas, pues deciden que el comportamiento de una chica ha atentado contra sus normas religiosas y hay que matarla, y matarla de una forma ejemplar. Y los yezidis también. Y en el año 2007 se produjo un caso que... No des muchos datos, ¿vale? Vale. O sea, no entres mucho...
Cuenta la historia, no entraré pero en detalles. Sí. En el año 2007, una joven yezidi, precisamente, o sea, no era musulmana, no era árabe, y su familia tampoco, se enamora de un joven musulmán, Dua Ghalib Aswad, y se enamora de un joven que no pertenecía a la comunidad yezidi y quiere irse con él. Y entonces los padres la engañan para que ella regrese a la aldea muy cerquita de Basora, en Irak, y allí, en la plaza del pueblo, deciden lapidarla. La lapidación, ahora ya hay hay muchos estudios, han hecho muchos estudios sobre los crímenes de honor. Se habla de unos 20.000 crímenes de honor al año. ¿Sí? 20.000 mujeres que mueren asesinadas por sus familias, a veces, que me parece más terrible, por los familiares del marido que participan en la ejecución. Y es un tema del que no se habla lo suficiente. Ahora que se habla tanto de feminismo y de violencia de género, pues los crímenes de honor son la mayor muestra de este tipo de violencia. Y a mí me llega un vídeo, me mandan un vídeo que luego dio la vuelta al mundo, se transmitió por la televisión de Kurdistán, por Al Jazeera, el canal qatarí, por varias cadenas árabes, luego llegó a cadenas europeas. Era un vídeo grabado con un móvil de esa ejecución. Yo en el libro hago 4 capturas de 4 Tremendo momentos. Terrible, sí. Terrible por varias cosas, porque se ven niños que participan, niños muy pequeños, que sus familiares, para darles ejemplo de lo que es un comportamiento correcto, participan en la lapidación. Se ven a policías que no hacen nada, policías iraquíes que simplemente se retiran y dejan hacer. A mí me impresiona mucho cómo en ese vídeo aparecen varias manos sujetando teléfonos móviles, es decir, además de la persona que grabó el vídeo que a mí me enviaron, había otras personas grabando con su móvil la ejecución de esta chica de 17 años por el crimen. Y no voy a entrar en detalles porque es muy terrible lo que hicieron. Por haberse enamorado de un otra religión. Solo un epílogo. Luego ocurrió algo muy curioso, y es que al cabo de unos meses, estamos hablando de 2007, no existía el Estado Islámico, pero sí existía Al-Qaeda. Sí. Y como este crimen de honor dio la vuelta al mundo, porque fue el primero que se convirtió en viral a través de las redes sociales, Al-Qaeda, siendo musulmanes, decidieron vengarse de los yezidis, y unos meses después hubo una emboscada a un grupo de trabajadores que trabajaban en Irak, en una fábrica. Tras identificar a los yezidis entre esos trabajadores, que eran 20 y tantos, los ejecutaron, dejando claro que era una venganza por lo que habían hecho ellos mismos, esos mismos yezidis, con esta joven por haberse enamorado de un musulmán. Crímenes por creencias. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Algunos ya nos están diciendo que gracias porque hemos avisado, lo van a escuchar mañana. Saludos desde Bolivia, desde Argentina, desde montones de lugares del mundo, te felicitan. Y eso, disculpas si herimos vuestra sensibilidad. Estamos tratando de ser lo más cautos posibles y lo más asépticos. Seguimos adelante con el viaje. Hay más colegas esperando, ya veréis cómo son. Radio Nacional de España se mueve contigo. 1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. Y recuerda, Mitos del Deporte, los lunes a las 2 de la madrugada. Radio Nacional de España. Vayamos a conocer a uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad, Tugh Behram. Tugh Behram es considerado uno de los mayores asesinos en serie en todo el mundo. Fue el último líder del culto Tughi en la India, secta conformada por musulmanes en la Edad Media hasta el siglo XIX, considerada la primera mafia religiosa en la historia. Esta consistía en adorar a la diosa Kali, diosa de la muerte y la destrucción,
mediante sacrificios y asesinatos humanos. El método empleado por este grupo para llevar a cabo sus crímenes consistía en un primer momento en acercarse a los peregrinos o comerciantes que iban y venían a través de las rutas y caminos, para posteriormente matarlos y quitarles sus pertenencias. Lo llamativo de este grupo de ladrones era la forma de terminar con la vida de sus víctimas. Tenían una especie de ritual de estrangulamiento con un pañuelo ceremonial en color amarillo y blanco, conocido como el rumal. Cabe resaltar que el libro de Records Guinness hace responsables a los Tugis del asesinato de unos 2 millones de personas. En el caso de Tugh Behram, que actuó como líder desde 1790 hasta 1840, se le atribuyen de manera independiente un total de 931 asesinatos. Behram, siendo el propio líder de la secta, traicionó a su grupo y lo confesó todo a cambio de no ser juzgado. Fue condenado a pena de muerte, muriendo a los 75 años de edad en la India, en los años de 1840, fecha en que el Imperio Británico ponía fin a este grupo de asesinos y ladrones. Los Tughs, la banda de estranguladores más grande y tenebrosa que ha existido. Operó durante siglos hasta que su último líder, Tugh Behram, considerado como el mayor asesino en serie de la historia, confesó todos los crímenes de la secta. Busquemos más datos. ¿Te ha gustado también la información? Sí, juegues, habéis hecho los deberes, ¿eh? Siempre los hacemos. ¿Esto es verdad o es una historia de esas de las que se cuentan por ahí en internet, que no tiene nada que ver con la realidad? Se queda corto. ¿Sí? Antes hablábamos de un culto, los Yasesin, en el contexto del Islam, los yezidis más en el contexto del zoroastrismo, quizás, y ahora nos vamos al hinduismo. En el hinduismo es muy difícil saber cuándo comenzó el culto Tugh, el culto de los estranguladores. Lo que sí queda claro es que la primera reseña documentada, la primera vez que se menciona este culto, es en 1356, pero se supone que son muy anteriores, y tienen su origen en una tradición de los Purana, de los textos sánscritos, que hablaba del enfrentamiento de la diosa Kali, la diosa de la destrucción, la diosa de la muerte, de la renovación, en el hinduismo, con un demonio devorador de hombres, en el que durante el combate, cada vez que Kali le infligía alguna herida a ese demonio y sangraba, de cada gota de su sangre surgía un nuevo demonio, con lo cual la diosa Kali, que tiene muchos brazos, que todos conocemos esa imagen, tenía que seguir combatiendo y era un combate interminable. Hasta que descubrió que lo que tenía que hacer era matar a esos demonios sin derramamiento de sangre. ¿Y cómo lo hizo? Y precisamente con un pañuelo, el rumal, y estrangulándolos. De ahí surge esa técnica de asesinato que sería el estrangulamiento. Tugh significa eso, los estranguladores, y ahí surge uno de los cultos dentro de un contexto religioso como el hinduista más siniestros y terribles de la historia. ¿Atacaban por los caminos a las caravanas, a los comerciantes? Se movían en grupos de entre 10 y 200, tú imagínate encontrarte con 200 asesinos, que normalmente se dedicaban al bandolerismo, a robar a las caravanas. También ellos utilizaban niños pequeños, porque con eso ayudaban a que los viajeros se confiasen. Al ver lo que parecía una familia, pues se volvían más vulnerables. Es cierto que según el libro Record Guinness se habla de 2 millones de asesinatos por parte de los Tughs, pero las cifras de los historiadores más, 2 o 20, una barbaridad. Sí. Las cifras más, en el ámbito académico por los historiadores, más acertadas son 50.000 víctimas, que sigue siendo una barbaridad. Y antes te mencioné al coronel Robert Ressler, que
probablemente todos los oyentes enseguida van a saber a quién me refiero, porque la serie Mayhunter, Cazadores de Mentes, que está tan de moda ahora, es la historia de Robert Ressler y su compañero John Douglas cuando fundan el programa Big Up del FBI. En el año 97-98, un grupo de criminólogos, policías, estaba Beatriz de Vicente, que ahora es muy mediática, la abogada, estaba José Antonio García Andrade, que tú lo conociste, el forense. Los dos compartíamos la vicepresidencia del CIAC, el Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad. Entonces, aprovechando un congreso sobre psicópatas y asesinos en serie que se celebraba en España, digamos que a mí me comisionaron para brindarle a Robert Ressler, que para mí fue un honor poder conocerle personalmente, la membresía, que fuese miembro honorario del CIAC, y para entregarle un dossier sobre los principales asesinos en serie españoles. Entonces estuvimos charlando sobre los grandes asesinos en series de la historia: Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez, Harry Lee Lucas, Ted Bundy, el estrangulador de Boston, Albert de Salvo, y todos palidecían, o sea, todos eran unas hermanitas de la caridad al lado de Tugbeck-Rang, al que se le atribuyen, cuando se dice, como veíamos en la introducción, 913 asesinatos, es que él estuvo presente en 913 asesinatos, pero cuando a él le juzgan, una de las justicias del destino, él murió al final ahorcado, no estrangulado, pero ahorcado, que para el caso es lo mismo, él reconocía que con sus manos, literalmente, había asesinado a más de 125 personas, lo cual sigue dejándolo muy por encima en el ranking de asesinos en serie. Ya, y brevemente, era la primera mafia que se conoce del mundo, un grupo organizado que tenían como objetivo atacar, matar con un pañuelo, estrangulando y evidentemente cogiendo sus propiedades. Sí, pero con un contexto, con una motivación, con un móvil religioso. Ahora se han convertido, por ejemplo, en la tercera película de Indiana Jones, en el Templo Maldito, sí, está ambientada en el culto Tugs, esos que aparecen ahí adorando a la diosa Kali, Kaliman, esos serían los Tugs. Hay una película mucho más fiel a la realidad, que además pretende ser una especie de biografía del oficial británico William Sheman, que digamos que erradicó oficialmente el culto Tug de la India, y que está protagonizada por el actor que hacía Remington Steele, que luego fue James Bond, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, la primera película que hizo después de la serie de Remington Steele, es la historia de los Tugs. Se titula algo así como... en inglés sería Los Engañadores, pero en español se titula algo así como La secta de los falsarios o La casta de los asesinos, dependiendo si era en América Latina o aquí, y es un poco más fiel a la realidad. Vale. Llegan los ingleses, se acaba el culto, pero sin embargo se está diciendo hoy que se están encontrando algún cadáver con los signos que dejaban este tipo de gente en la actualidad. Sí, hay varios casos. Hay un inspector de la policía en Calcuta que recuerdo que hace unos años hizo unas declaraciones muy sorprendentes, pero es el mismo fenómeno que se está dando en otras partes del mundo. Ahora hablaremos de otros contextos religiosos ya en el siglo XXI. Estamos hablando de crímenes que se cometen en el siglo XXI, y él está convencido de que el nacionalismo que se da en muchas partes del mundo, veremos que también pasa en América Latina, los grupos nacionalistas radicales y muy supersticiosos, muy extremistas religiosos, digamos que una forma de afianzar su identidad como pueblo es recuperar las tradiciones ancestrales. Y en algunos casos concretos, como ocurre en algunos grupos nacionalistas hindúes, han recuperado el culto a Kali, que no en todos los templos, el culto a Kali está extendido en la India, pero digamos que dentro de los cultos a Kali hay un grupo concreto que pretende recuperar las prácticas de los Tugs y que, según estos policías hindúes, serían los responsables de varios crímenes que están cometiendo ahora. Saludos también desde Shanghái, nos dice Santiago Moreno, que aunque es de Madrid está allí, como te decía, La Paz, Texas, en Houston, etcétera, etcétera, un montón de gente llamándonos. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Damos un paso más todavía en la historia de estos extraños personajes, porque quizá la mejor manera de defenderse de todo ello, ¿verdad, Manuel?, es la información. Yo siempre lo he dicho, había una frase que me gusta mucho
de San Ignacio, que decía que conocer al diablo es destruir su poder, porque la ignorancia ha sido siempre la mejor aliada del mal. Vale, tratamos de dar información. Seguimos adelante. Esta noche, en Espacio en Blanco. Nosotros casi nunca tenemos miedo. El miedo nunca existe para los Wao. Que hay 2 tribus que son nuestra familia también. Una tribu se llama Tagueri y otros son Taromenani, que no quieren el mundo de contacto. Por el mundo de contacto sufrimos mucho para adaptar al mundo occidental, porque ellos ya ven y ya se sienten que viven libres, quieren vivir libres y queremos dejar en paz para que ellas puedan permanecer y hacer su familia allí. Tratemos de arrojar algo de luz sobre este extraño mundo. Le toca el turno a la Muti, la poderosa magia negra africana. 31 de diciembre de 2009. El cuerpo de la pequeña Masego Gomo, de 11 años, era troceado para ser entregado a una sangoma, una hechicera sudafricana y consejera espiritual. Con ella, con la pequeña, se elaboró parte de un brebaje llamado Muti, al que algunos africanos confieren poderes milagrosos capaces de curar una grave enfermedad, hacer ganar un partido de fútbol o unas elecciones. El caso levantó entonces una enorme polvareda en una Sudáfrica de alma blanca y negra. Fueron muchas las voces que pidieron que se acabara con esta vieja práctica de la medicina tradicional, que en el caso más extremo usa partes humanas para ser elaborada. La extraña medicina Muti. Conozcamos algo más de ella. Bueno, pues si faltaba poco, encima una religión, Muti la llaman, y nos vamos a África, cambiamos de continente. Y estos son datos recogidos de la prensa. Una niña que, como hablábamos, no sé si era contigo también, con esos niños blancos albinos que también eran utilizados en extrañas magias. ¿Tiene algo que ver con esa religión yo Muti? Además, hace unos años en Malawi, que es un país muy pequeñito, muy poco conocido, bueno, es conocido por lo del Dr. Livingstone, supongo, y porque Madonna adoptó una niña de Malawi, no se conoce mucho más, es muy discreto, pero hace 1 año y medio fue una locura. De repente empezó a haber crímenes por supuestos vampiros, la policía llegó a pillar a gente bebiendo la sangre de otra persona, cosas que parecen fake news, que dices, esto no puede estar pasando, ¿no? Está pasando ahora, o sea, pasó. Está pasando ahora. Pero por dejar claro de lo que hablamos, la medicina Muti viene de la palabra zulú umuti, que significa árbol, y que cuando se habla de medicina Muti tiene que ver con las supuestas propiedades milagrosas originalmente de todos los elementos que se sacaban de los árboles sagrados, la savia, los frutos, las raíces que se utilizan en ungüentos, en pócimas, pero a los que los brujos comenzaron a añadir elementos de origen animal o posteriormente humano en algunas regiones de África. Y hace unos años empezó a detectarse un problema muy serio. Yo tuve la suerte de hablar con médicos en África y conocer a algunos de estos niños albinos supervivientes que es difícil contar esto sin ser escatológico, pero es que no hay otra manera de contarlo. Mira, hace 2 años, creo recordar, aproximadamente, Kabula Kalango, una niña de 14 años, vino a Europa para dar su testimonio y estuvo en Bruselas, en las Naciones, en la Comisión de Bruselas, que pretendía sensibilizar a los países europeos para que actúen, porque lo que está ocurriendo ahora en Tanzania, en Malawi, en varios países de la mitad sur de África, Sudáfrica, es terrorífico. Entonces trajeron algunas de estas
víctimas para que diesen un testimonio. Y esto es lo que ella leyó en esta comisión del Parlamento Europeo. Ella recordaba el día que, estando en su pequeña choza de adobe, entran 3 desconocidos, y decía: eran 3, entraron en la choza y empezaron a golpearnos a todos. Uno llevaba una botella de queroseno. Me agarraron entre los 3, me inmovilizaron. Repito, esta niña tiene 14 años. Me agarraron entre los 3, me inmovilizaron y empezaron a cortarme el brazo a machetazos. Cuando acabaron, salieron corriendo con mi brazo y gritaron a mi madre que me echara el queroseno en la herida hasta que se cauterizara y dejara de sangrar. Yo ya estaba desmayada. Tuvieron ese gesto de humanidad de dejarle el queroseno porque le gritaba a uno de ellos a la madre que solo querían su brazo porque ella es una niña albina y un brujo les había contratado para conseguirles un brazo de albina, pero no querían matarla, por eso le dejaron el queroseno. Claro, cuando el brujo, en lugar de pedir un brazo o una pierna, pide los ojos o el corazón, la mayoría, pues obviamente no sobrevive. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde Ecuador nos saluda Gonzalo, también te manda saludos, otra vez desde China, desde Panamá, desde algún lugar de Panamá te escuchan. No seas escatológico, ¿vale? Brevemente, que nos vamos con otros colegas que a ti te gustan mucho, los narcos. Déjame contarte una cosa antes, porque esto está ocurriendo en África, ¿no? Sí. Ya hay una cierta implicación europea, porque ya hay casos aquí en España, ya tenemos recogidos refugiados albinos que han argumentado como causa para pedir el refugio en España que en su país corren peligro de muerte, como hemos visto, o de mutilación. Pero hay un tipo, hay casos que no puedo contar aquí porque va a resultar demasiado dramático, pero ya es irrefutable, digamos que yo tengo evidencias documentales irrefutables de que en el siglo XXI se siguen cometiendo infanticidios rituales, o sea, asesinatos de menores, en un contexto esotérico, de brujería, en África. Pero en el año 2001 ocurrió algo que alertó a todas las policías europeas, y es que, igual que cuando comenzó la trata de esclavos y los españoles, los portugueses, los holandeses cargábamos los barcos negreros para llevarlos a las plantaciones de América, y lo único que podían llevarse esos esclavos, porque no podían llevarse ningún equipaje, eran sus creencias. Ahora, con las oleadas de inmigración que están llegando desde Asia o desde el Magreb o desde el África subsahariana a Europa, también se traen sus creencias. La mayoría son muy lícitas, son tan dignas como cualquier otra, pero en el 2001 ya se convirtió en un hecho que este tipo de rituales muti, de medicina muti, se estaban cometiendo aquí. El primer caso fue el caso Adam, que es el cadáver de un niño de muy corta edad, se calcula que unos 5 o 7 años, que aparece flotando en el centro de Londres, en el río Támesis. Le habían decapitado, le habían cortado la cabeza y los miembros y los brazos, solo quedaba el tronco con un pequeño bañador y una camiseta naranja. Ahí la verdad es que hay un trabajo forense espectacular. El forense hizo una autopsia muy detallada que permitió concluir, sería muy largo resumirlo, yo tengo aquí el informe de autopsia, por los restos de medicamentos que se encontraron en el estómago de ese niño que se bautizó como Adán, por una técnica nueva que ideó un geólogo forense llamado Ken Pyle de la Universidad de Londres, rastreando los restos de isótopos de estroncio que existen en todas las plantas y el agua. Digamos que con eso podía rastrear el viaje que había hecho el niño, que según la conclusión, para resumir, de los policías, había llegado a Londres solo 3 o 4 días antes, se había resfriado por el cambio de temperatura, habría llegado desde África, no desde el Caribe,
para ser sacrificado ritualmente en Europa, para ser la víctima en un ritual europeo. Increíble. La investigación duró varios años, hasta 2 años después el jefe de la investigación no pudo por fin hacer las detenciones, más de 20 detenidos, pero eso ya ocurre en Europa. Ya, nos quedan 3 minutitos para hacer la pausa. Querían poner otro corte. Déjame que escuchemos esto un segundito. Hoy creo que es mi día de suerte. Pero no es mío. Lo siento, no he tenido un buen día. Vamos, todos necesitamos a alguien, hasta las mujeres como tú, lengua venenosa. Me llamo Romeo Dolorosa. Mi abuela es una bruja del Caribe, mi padre era un caballero español y mi rancho está en México. ¿Quieres venir conmigo? Me llamo Perdita Durango. Primero, no sé quién coño eran mis padres y tampoco quiero saber nada de tu puto rancho, ¿vale? Perdita Durango, esa obra de Alex de la Iglesia que tiene que ver con un tema que vamos a tratar ahora y que está basado en hechos reales. En hechos reales dulcificados. Dulcificados. Cuando yo recuerdo una entrevista que le hacía Pepe Navarro a Alex de la Iglesia cuando presentó la película, y Pepe Navarro le dijo: joder, macho, es que es tremenda esta película, ¿no? Está protagonizada por Javier Bardem, sí, era el que estábamos escuchando hablar. Y entonces Alex de la Iglesia le dijo: mira, si yo hago una película contando la historia real, no se la cree nadie de lo terrible que es. Yo en este libro he preferido correr el riesgo y contar la historia real tal y como ocurre. Vale, dentro de un poquito vamos, si aguantáis todavía, os vamos a contar algo respecto a eso. Y digo a los oyentes, hay muchos que dicen que lo van a escuchar mañana, después de que se vaya Manuel, como hay cuarto más o menos, 3:15, escuchar que nos vamos a la selva y hay temas interesantes. Los Ginas, en un minuto, ¿eres capaz de contarnos? ¿Han llegado también los Ginas a nuestro país? Claro, hace un par de años pude asistir a una conferencia en la Universidad Complutense en un grupo de estudio cerrado de investigadores de las religiones, y venía a hablar una médico de aquí, de española, que contaba cómo ella, siendo médico, tuvo que meterse a estudiar antropología para poder tratar a cierto tipo de pacientes, fundamentalmente del contexto islámico, que llegaban con la inmigración trayéndose sus creencias, y nos hablaba del paciente cero, que es uno de los casos que también he escogido para este libro porque me parece muy gráfico. Un joven que llega al servicio de urgencias de la clínica donde ella trabaja en un estado catatónico. Cuando le hacen el examen orgánico no hay ningún tipo de cosa extraña, no ven ningún tipo de ni envenenamiento ni causa fisiológica, pero el chaval no respondía a ningún estímulo, y ella observó que su madre estaba recitando unas letanías y tocándole con unas llaves de oro, y así es como descubrió a los Jinas, los genios del Corán, que son unas criaturas en la tradición coránica que pueden ser buenas o malas para las personas, que están a medio camino entre los humanos y Alá, y que también han llegado ya a Europa para quedarse. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más. Tras las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias regresamos. Te quedas un ratito, ¿vale? Genial. Nos quedan los narcosatánicos, que son y no sé si nos dará tiempo más. Y después nos iremos a la selva. Hay un grupo de indígenas que viven en plena selva amazónica, los hijos del jaguar, que queremos esta noche presentaros. 900-137-137, estáis muy tranquilitos con el teléfono, o están acongojados si no nos escuchan, están en Radio 3, aunque seguro que están ahí. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram son nuestras redes sociales. Enseguida regresamos, no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco. Nosotros casi nunca tenemos miedo. El miedo nunca existe para los Wao. Que hay 2 tribus que son nuestra familia también. Una tribu se llama Tagueri y otros son Taromenani, que no quieren el mundo de contacto. Por el mundo de contacto sufrimos mucho para adaptar al mundo occidental, porque ellos ya ven y ya se sienten que viven libres, quieren vivir libres, y queremos dejar en paz para que ellas puedan permanecer y hacer su familia allí. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos en directo, segunda hora del Espacio en Blanco, todavía con muchos temas.
Vamos a daros un poquito todavía de datos de estos extraños que ha traído nuestro primer invitado, Manuel Carballal, pero después nos vamos a la selva, y si metimos los micrófonos en la selva y si escucháis con un poquito de atención, veréis que en la entrevista se puede escuchar algunos sonidos de ese lugar tan increíble. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntarnos. Seguimos viaje, nos vamos con otro tema de estos crímenes. ¿Cómo lo llamas? ¿Crímenes? Crimen ritual y rito criminal. La última obra de nuestro invitado compañero Manuel Carballal. Tras esa introducción nos damos algunos datos. Seguimos a la búsqueda de otro tipo de asesinos. Los siguientes en nuestra lista son conocidos como narcosatánicos. Avisamos, la información proporcionada puede herir la sensibilidad de alguno de vosotros. La policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. El miércoles, las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los 4 hombres acusados de los crímenes. Uno de ellos es de los Estados Unidos. Frente a los periodistas, confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios. Las autoridades están buscando a 6 miembros del culto, incluido Adolfo Constanza, de 27 años, ciudadano norteamericano, el supuesto líder del grupo con domicilio en Brownsville, Estados Unidos. Está buscando a Sarah Aldred, de 24 años, considerada extremadamente peligrosa. Se cree que podría haber 2 cuerpos más enterrados en el rancho. Las autoridades dicen que no hay pruebas de canibalismo de parte del culto, aunque creen que el cuerpo de Mark Kilroy fue exhumado y su columna vertebral fue utilizada para hacer un collar. Ellos creían que el sacrificio humano y animal les proveía un escudo mágico que los protegía del mal o de cualquier daño. Es otro aspecto más de este tipo terrorífico de rituales. Nuestro invitado nos sigue contando. Terrorífico esto. Era un fragmento de un informativo americano, ponías caras raras, pero no nos hemos inventado nada. No. Yo conocí el primer caso donde se utilizó el concepto de narcosatánicos. Ahora es muy habitual, de hecho, tú te acuerdas de Catemaco, ¿no? Es la mata de la brujería en México. Ahí los principales clientes de los brujos son los cárteles de la droga para buscar protección. Pero el primer gran caso se produce en 1989, sobre el mes de abril, y yo me enteré de casualidad porque justo cuando estaba produciéndose coincidí con Torcuato Luca de Tena, el fundador del ABC, en un programa sobre satanismo y en aquel momento yo estaba muy metido en la investigación del satanismo. Entonces me dijo, pues fíjate lo que te voy a contar, lo que se acaba de descubrir en México. Lo que se descubrió en México, como suelen ocurrir estas cosas, fue de una forma absolutamente casual, en un control de carretera, en la zona de Matamoros. Se nos van a enfadar los mexicanos, y se nos ha enfadado alguien también de una religión musulmana diciendo que hemos empezado. No estamos criticando religiones, estamos simplemente dando datos. Estos son fenómenos que existen en todas las religiones, igual que en el cristianismo, por hacer autocrítica. Tenemos cosas como el Ku Klux Klan, tenemos cosas como el ejército de la revelación del Señor, del reverendo Coney, que es el que crea a los niños soldados en el nombre de Cristo y es de las cosas más terroríficas. O sea, los Tux al lado de los cristianos del reverendo Coney. No te sigas metiendo por ahí, ¿vale? No, pero bueno, quiero decir que esto es una de las cosas curiosas, está en todas las religiones. Bueno, volviendo al grupo de Matamoros, en un control de carretera casual, un joven se salta ese control, no se detiene, acelera, entonces se inicia una persecución que llega hasta el rancho de Santa Elena, y es muy interesante cómo se describe en los primeros informes policiales que cuando la policía entra en el rancho, tanto este joven como otro de los miembros del cártel que estaba allí
se quedaron perplejos al ver que la policía había entrado en el rancho. ¿Cómo es posible que hayáis entrado? Que los policías decían, bueno, ¿de tontos o qué? Pues estamos siguiendo y os vamos a detener porque encuentran restos de droga en esa furgoneta. Entonces, cuando son detenidos, empiezan a cantar que acaban de hacer una entrega de 300 kilos de marihuana, pertenece a un clan de narcotráfico liderado por un tipo al que se refieren como el Padrino, que es Adolfo de Jesús Costazgo, un tipo iniciado en la santería, más que en la santería, en el palo monte, en la regla conga, en el palo mayombe cubano, no el auténtico, sino una especie de... Él cogió las ideas del palo monte y las fusionó con una especie de satanismo, y realizaban sacrificios humanos para protegerse de la policía. Déjame que escuchemos algo que hizo Alex de la Iglesia y Javier Bardem. Escucha. ¡Este es el Pinaldo! ¡El Satanás en el muerto! The saint is born from the dead. Without death, there's no sainthood. Sin muerte no hay santidad. Preferiría que no hicieras eso. ¿Por qué no? Espanta a los espíritus malignos. No creo en esa tontería del vudú. Y dudo que esa gente creyera en ella. No es vudú, es santería. No es lo mismo. Trucos de poca monta. Mierda sudaca. Pero funciona. ¿Tú lo has visto? Sí, pero ¿durante cuánto tiempo? La gente no es tan estúpida. Ya. ¿Tienes alguna idea mejor tú, listilla? Sí. ¿Sabes? Deberíamos matar a alguien. Sí. Matarlo y después comérnoslo. Bueno, esta era la dramatización que hacía Alex de la Iglesia de eso, que fue terrible y tremendo, ¿no? Ellos creían que con esos rituales, con esos sacrificios, la policía no iba a entrar, les iban a hacer invisibles, iban a hacer... las balas no les iban a hacer daño, ¿verdad? Sí, además es una creencia que comparten. Ahora, por ejemplo, se está descubriendo ahora que se están desmovilizando las guerrillas colombianas, las FARC, y demás, sí. Está pasando lo mismo. Cuando llegan los guerrilleros y guerrilleras desmovilizados, están empezando a contar toda la carga, la componente de supersticiones relacionadas con la brujería que hay para rezarle a las balas, hacerle oraciones a las balas para que apunten mejor, el protegerse de las balas de las Fuerzas Armadas. Bueno, es un mundo muy... Ya hay algunos trabajos antropológicos, en algunas universidades colombianas se están ocupando del tema, pero el caso de Matamoros fue mucho más espeluznante porque, como te decía, lo que empieza como una detención en un control de carretera que se ha saltado a alguien, termina siendo el descubrimiento de una fosa común en Matamoros, en el rancho Santa Elena, en el que descubren más de una docena de restos humanos con claras evidencias de haber sido torturados y sometidos a rituales terribles. A partir de ahí comienza la cacería, se registran varios ranchos que pertenían a la misma organización, pero no consiguen encontrar al Padrino. Durante más de 3 semanas, Costazgo y sus lugartenientes, entre ellos Sara Aldred, que es el personaje real que inspira a Perdita Durango, pero una mujer de 1,90 m, muy hermosa, espectacular, que era la amante del Padrino de Costazgo, durante 3 semanas consiguen burlar a la policía hasta que son localizados en un apartamento en el norte de Distrito Federal, de la capital de México. Se inicia un tiroteo y cuando Costazgo asume que no va a poder escapar, prefiere morir, le pide a su lugarteniente que le mate. Se mete en un armario, su mano derecha en ese momento, y es un detalle interesantísimo, fiel hasta el último segundo en los poderes de su padrino y en la devoción a su padrino, decide morir con él. Los dos entran en un armario y Duby, uno de sus hombres, los ametralla y ellos fallecen. Sara Aldred, sin embargo, es condenada a más de 600 años de prisión. Todavía hoy está cumpliendo condena en una prisión de México. Y la descripción que hicieron de los rituales, de las gangas, los calderos de poder donde utilizaban los restos humanos que extraían de sus sacrificios, te aseguro que no hay ningún guión cinematográfico que pueda igualar esa realidad. Hemos de dejarlo ahí, Manuel.
Mira todos los casos españoles que nos quedan aquí. Sí. Habíamos pensado contaros algún caso español, pero lo vamos a dejar ahí por el momento. Primero porque no tenemos más tiempo. Pero es curioso porque esto que parecía que hacían los mayas y los aztecas, sacrificios humanos, etcétera, etcétera, en este siglo XXI, con tanta tecnología como tenemos, se sigue dando en muchas partes del mundo, incluso en Europa, ¿verdad? Claro, al final la cuestión es responder a la pregunta, ¿tú por qué serías capaz de matar? Parece lícito que matemos por una bandera, que matemos por una frontera, que matemos por una religión que consideramos auténtica, pero parece que cuando otras personas lo hacen por una creencia diferente es como una locura, ¿no? Raro. Pero en el fondo solo hay que encontrar la manera y seguramente todos seríamos capaces de matar por algo, pero que esto ocurra en el mundo de las creencias, en el mundo del ocultismo, y sobre todo no nos ha dado tiempo, tan cerca de nosotros, a nuestro alrededor, constantemente se están produciendo casos que desbordan a veces a la policía, a la Guardia Civil, a los Mossos de Escuadra, a la Archancha, que se enfrentan a ellos, porque son tremendamente crueles y tremendamente inexplicables, porque en muchos de ellos no hay un móvil. Vale, saludamos a los cuerpos de seguridad del Estado, sabemos que hay muchos escuchándonos. Si quieren saber más, que lean ese libro, ese nuevo trabajo que has hecho. ¿Cómo pueden hacerlo y forma de contacto contigo? Conmigo pueden contactar a través de elojocrítico.info, de mi correo, que es muy facilito, manuelcarballal@gmail.com, y el libro se puede encontrar en eBay, en Todo Colección, creo que en Amazon también va a estar, o en Secret Shop, o también a través de la misma página del Ojo Crítico. Vale, que te busquen. Gracias. Hemos querido dar información porque es lo que nos puede librar de todo este tipo de historias. Te deseo lo mejor, pero nos vamos ahora a la selva a respirar y a traer un poquito de luz porque nos has dejado... Pues si me dejas me voy con vosotros. A partir de ahora ya podéis volver a escuchar el programa. Vamos a ir de información de nuestra próxima cita y os llevamos a la selva si queréis veniros con seres luminosos. 900-137-137. Gracias, Manuel Carballal. Seguimos adelante. Próxima cita del Espacio en Blanco, ya lo estamos anunciando, os estamos informando de ello, quizá casi celebrando la primavera en una tierra mágica, Murcia. Ahí vamos a estar con Antonio Pérez, el organizador del Congreso Más Allá. Buenas noches, ¿cómo estás, Antonio? Sí, Miguel, pues muy bien, ya ves, estamos a un mes justo, es decir, dentro de un mes exacto estaremos dándonos un abrazo, usted y yo, porque estará ya usted y todo su equipo y casi todos los ponentes aquí en Murcia. Si me tratas de usted, no te doy abrazos. Vale, pues tú. Vale, así me gusta. Murcia, una cita casi obligada del Espacio en Blanco. ¿Qué número hace este congreso? Hacemos el 7 congresos llevamos ya, es el séptimo. Séptimo congreso. Murcia, Más Allá, ¿se llama? Sí, Congreso Más Allá, lo celebramos en el Teatro Circo, sí, los días 28 y 29 de marzo. Perfecto, 28 y 29 de marzo, ese día justo que se cambia la hora. Exactamente, sí. Ahí vamos a estar haciendo el programa, una horita simplemente de programa, pero va a ser súper condensado. Espera que diga una cosa, no confundir, hay otros congresos por ahí que también se hacen en los teatros Murcia y en la comunidad en el Teatro Circo y en la comunidad de Murcia, pero no es el nuestro, ¿verdad? No, es cierto. No vamos a decir nada, simplemente cuando queráis estar atentos porque no queremos dar malas informaciones. Teatro Circo de Murcia, sí. Congreso Más Allá, 28 y 29 de marzo. Efectivamente. Dime qué personajes van a estar, qué compañeros vamos a tener ahí para... Pues, hecho ese apunte que es muy certero, es el Teatro Circo de Murcia, séptimo Congreso Más Allá, van a estar Miguel Pedrero con encuentros cercanos con la gente sombra, Juan José Revenga, zombie, mito y realidad de la religión vudú, Victoria Braojos, Más Allá del Tarot, ya por la tarde Juan Gómez con Las Cuevas y sus misterios, Paula Guía, Caminando entre dos mundos, esa ruta guiada que se hace a la espera del Espacio en Blanco, que dura aproximadamente una hora, que es la Murcia mágica y misteriosa. Después tendremos, como acaba de decir Miguel, el programa Espacio en Blanco,
de 10 a 11 de la noche, porque solo será una hora, pero como bien dice, estoy convencido, va a ser súper condensado y súper fantástico como siempre. Domingo por la mañana, pues tenemos a Jesús Callejo, Los libros prohibidos, y después viene uno de los platos más fuertes, si no es más fuerte, por el tiempo que vamos a gastar, y de verdad, pues por el corazón que le vamos a poner, que es ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso, titulado El legado del oso, que con Fernando López del Oso, su hijo, y guiado por Miguel Blanco, y van a estar una serie de amigos más ahí con nosotros. Vamos a hacer pues un homenaje a Fernando Jiménez del Oso en su 15 aniversario de su fatal viaje. Sí. Si hay alguien que se lo merezca, todo el mundo se merece homenajes, pero Fernando tiene no la culpa, yo no sé cómo decirlo, nos introdujo a todos en este mundo, a un montón de generaciones, nos hizo ver en la televisión que había otras puertas por donde entrar, y le tenemos mucha gratitud. El legado del oso, no os lo perdáis en ese 7º Congreso Más Allá en Murcia. Insisto, no confundir Teatro Circo de Murcia, 28 y 29, Congreso Más Allá. Hay otros que se llaman de otra manera, no estamos nosotros ahí. Forma de contacto y cómo apuntarse, y hay un montón de gente que se apunta, pero queremos llenar, porque como siempre es un congreso solidario, ¿verdad? Efectivamente, este año va a ser para la asociación ASIDO, que es una asociación para personas con síndrome de Down. Es una de las asociaciones más antiguas que existen en España para síndrome de Down. Desde 1981 solo está por delante la de Palma de Mallorca. Bueno, pues se dedica desde que nacen estos chicos, pues para ayudarles a trabajar con ellos para que sean totalmente independientes, a ayudar a las familias en todo lo que se puede. Es una asociación que este año, y me lo decía el otro día el concejal de Cultura, se han quedado sin nada de subvención. Bueno, pues vamos a intentar ayudarles. ¿Cómo hacerlo? Pues apuntándose al Congreso Más Allá. Solo hay que entrar a la página web www.congresomásallá.com y nada, una vez dentro picáis en entradas o apúntate, que son las dos opciones que hay para poder entrar a esa ficha. Bueno, unos pasos muy simples, como todos los años es lo mismo, y como bien decía Miguel hace un momento, apuntarse, hay mucha gente ya apuntada, pero tenemos que conseguir ser muchos más, porque tenemos que conseguir ayudar lo máximo posible a ASIDO. Queremos llenar ese Teatro Circo y aparte contribuir, bueno, ver y disfrutar de un montón de compañeros, amigos que nos van a contar cosas sobre el misterio, y además ayudar a esa asociación. Teatro Circo de Murcia, Más Allá Congreso, 7º Congreso, 28 y 29 de marzo. Te veo prontito, Antonio, que sigamos adelante a llenar ese teatro. Claro que sí, vamos con ello, vamos a apretar. Buenas noches, un abrazo. Fuerte abrazo. Radio Nacional de España se mueve contigo. El sector sigue analizando las posibles consecuencias. Los servicios informativos de Radio Nacional de España no descansan. Porque quieres estar permanentemente informado. Porque quieres saber qué ha ocurrido en cualquier momento. Muy pendientes. Porque nuestra vocación es contarte lo que pasa. Los servicios mínimos están cumpliendo. Servicios informativos de Radio Nacional. 7 días a la semana. Para saber lo que pasa y por qué pasa. Y recuerda, Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la madrugada. Radio Nacional de España. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Desde Fira, Santorini, Manuel para Espacio en Blanco. Saludo. Después de esas informaciones seguimos viaje, 3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, cambiamos de escenario y nos vamos a la selva, y como os decía antes, ahí metimos nuestros micrófonos. Si escucháis un poco con atención vais a poder sentir ese sonido de la selva. Hay pueblos que están desapareciendo, los guaos son uno de ellos, los llaman también los hijos del jaguar, y con ellos estuvimos. Escuchad.
A lo largo de los próximos minutos queremos daros a conocer a una tribu de indígenas que habitan en la selva de la Amazonía. Se les conoce con el nombre de los Guao. Este hombre se llama Ñame Enomenga y representa a la última generación de una tribu, los Guaorani, que lamentablemente ha sido condenada a desaparecer. Ñame vive con su familia en Nenquipari, un pequeño asentamiento a orillas del río Siripuno. Está casado con Vara y hace poco tiempo que se trasladaron a este lugar, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Los Guaorani son un pueblo de tan solo 1.500 miembros y, sin embargo, su notoriedad y significado han estado, al menos desde hace un siglo, muy por encima de su censo numérico. Hasta hace apenas 30 años han tenido para sus vecinos características más fantasmales que humanas, llegando a dominar una extensión de selva de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Mantuvieron en jaque a pueblos mucho más numerosos, incluso a las todopoderosas compañías petroleras y al mismísimo gobierno nacional. Pese a todo esto, seguían siendo unos perfectos desconocidos. Los Guaorani no tenían pasado ni historia, surgían como de la noche de los tiempos. La mayor parte de los Guaorani se asientan en las selvas que forman el Parque Nacional de Yasuní. La reserva se encuentra ubicada en la parte oriental de Ecuador, en las provincias de Napo y Pastaza, ocupando 1 millón de hectáreas de bosque húmedo tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana. El principal tributario del río Amazonas es el Napo, que tradicionalmente ha marcado la frontera natural de los territorios Guaorani. Esta era, hasta hace 50 años, su patria soberana de bosques y agua. Aquí vivieron aislados y olvidados del tiempo durante siglos, dispersos en pequeños grupos o núcleos familiares. En sus territorios nunca han existido caminos ni carreteras, solo los pequeños ríos que alimentan al Napo han conectado unos poblados con otros. Los Guaorani. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos en la Amazonía y esto es lo que nos contaron sobre su vida. Aquí estamos en plena selva amazónica, en territorio de la comunidad Mataboro, territorio de los Guaorani. ¿Tu nombre? Ehuene. Ehuene, ¿qué significa Ehuene? Salamandra. ¿Salamandra? Ajá. ¿Eres una salamandra en la selva? Ajá. Cuéntame un poquito el origen de tu cultura. Yo no conocía indígenas Guao. Cuéntame un poquito el origen. Oponíamos Huibote, también a Miguel Blanco, Guía, Bote Buene, Botemo, Ñamo Moninana que viñamos, Guamoni, Teque, Beten de Curinani, Namentarani y Tono, Beten de Mónica y Pema y Gorongame, que han tomado Mónica y Kimoni. Vale, ahora cuéntamelo en español un poquito para que lo puedan entender nuestros seguidores. El origen de tu cultura, ¿dónde surge? Bueno, primeramente mi nombre es Ehuene. En mi idioma, junto a Miguel Blanco. Mi origen nace, o sea, no somos provenientes, somos originarios de la selva, del monte, que se llama Guaorani, la nacionalidad. Los primeros asentados venimos de la provincia de Pastaza, Napo y Orellana. En las 3 provincias somos asentados los primeros, porque el río Napo es reconocido Toroboro. Es porque nuestros abuelos, ancestros, lucharon en el territorio. Por eso que los guaos no somos descendientes, sino somos originarios del pueblo. Hemos sobrevivido de miles de cosas, idioma, defensa, vestidura, nuestra lengua, la cultura. Y provenimos de ese mundo llamado la selva. Ya. ¿Cuánta gente vive en tu comunidad? ¿Cuánta gente sois? ¿Cuántas familias? La familia somos de 32 familias, aproximadamente 200 personas, que todos somos familia. Y es mucho mejor vivir en familia, unidos, en armonía. Y nosotros llevamos un apellido Ima, que siempre somos vengadores. ¿Vengadores? ¿Ha habido muchas guerras entre vosotros? Me contaba que tu tío había sobrevivido varias lanzas, ¿ha habido ataques entre vosotros?
Sí, entre nosotros hubo siempre cuatro ataques de mi familia, de mi abuelo, el tatarabuelo de mi abuelo y mi papá y mis hermanos últimamente, en la cual yo no pude, todavía no tengo experiencia de un masacre, porque es normal para nosotros, por mínima cosa, siempre, por eso que nunca hay amistad, siempre hubo guerra para todo. ¿Soy gente guerrera entonces? Sí, desde que la sangre de Guau es sangre guerrera. Vale, vivís en mitad de la selva. ¿Y de qué vivís? ¿De la caza, de la pesca? Cuéntame. Moni anamain, que moni ñomo, que daronte, meñica, ve moni, toma moni. Cuéntamelo en castellano, si no te importa en español. Bueno, nosotros sí vivimos de caza, pesca, en la cual las tres es fundamental para nosotros. La caza, comemos carne, todo lo que es carne, todo lo que es pescado, todo lo que tiene pluma. Y de pesca, de la fruta, todo lo que es fruta, algo dulce, porque los huevos siempre probamos por la curiosidad siempre. Si es algo dulce, si es el olor, percibimos eso. He visto hoy cómo cogíamos frutas del bosque, cómo cortabais una rama de un árbol y había agua para beber. ¿Vivís solamente de la naturaleza? ¿No necesitáis nada del mundo de fuera? Sí, porque aquí tenemos todo. El mundo occidental necesita muchas cosas. Es extraído de unas partes de otro mundo también. En cambio aquí en la selva no necesitas nada. Vives, tienes agua, tienes frutas, tienes algo que comer. Y es impresionante porque nosotros vivimos de eso. A los niños les enseñáis también un poco ese amor a la naturaleza. Hemos visto algunos niños que de repente se escapan, van por la selva y te traen frutas. Ellos saben, van conociendo vuestra tradición, vuestra cultura. Sí, desde muy temprana edad, a los 3, 4 años ya el niño y la niña se aprende a su papá, a su abuelo, los cantos, el baile, la guianza en los caminos, porque no es tan fácil, porque después del tiempo, ya a los 8 aproximadamente 10 años, uno ya puede guiar toda la selva. Es por la habilidad del espíritu del abuelo que recibimos siempre. Escuchamos los cuentos y los cuentos se hacen realidad. Y la leyenda se convierte en realidad. Ya. ¿Creéis eso en espíritus? ¿Espíritus que guardan la selva, espíritus que guardan los lugares? Sí, nosotros siempre, inesperadamente, muchos jóvenes, ya el mundo del contacto nos ha discriminado, o sea, nos ha abandonado un poco el espíritu, porque para recibir un espíritu sano, el espíritu de la selva, se necesita estar sumamente 100% entregado a la selva. Hoy hemos estado haciendo un paseo por la selva hasta que nos habéis llevado a un sitio donde había sal, una cueva con sal. Cuéntame qué era ese lugar. La cueva nosotros consideramos lugar sagrado, porque para encontrar un saladero se llama, nosotros tenemos hay ciertos jóvenes o ciertos señores que se pueden sacar y tienen una experiencia inolvidable en la noche, cuando es con la lluvia de tormenta, porque cuando estás solo tienes miedo, o sea, estás cero. Cuando estás cero recibes el espíritu de un jaguar, de un saíno. Los saínos no sabemos de dónde provienen realmente, cómo viven. Me contabas de que una vez en ese saladero, que es un lugar donde van los animales a tomar sal. Sí, porque la cueva tiene tipo cal, y en la cual los animales prueba primero el diablo, que decimos nosotros, y luego el jaguar, y luego tapir, luego más pequeños los animales, porque eso es sagrado para ellos también. Hacen una fiesta desde temprano, 8, 4 de la mañana, y eso termina la fiesta. Como si fuera un lugar de fiesta y de reunión donde los animales van a tomar sal y se respetan. El jaguar, los ciervos, todo tipo de animales van allí. Sí, ahí se respeta. Solamente en ese lugar es sagrado. O sea, todo tipo de animales, aves, se hacen amistades. Mientras estás aproximada 3, 4 kilómetros, empieza la guerra de los animales. Ya. Me contabas que un día allí tu tío o un familiar tuyo había visto un ser vestido de blanco. Sí, mi primo experimentó una experiencia ahí, estuvo a partir de 10 de la noche en la tormenta de lluvia y ha visto realmente que si las cuevas que tienen
saladeros son de un mal espíritu, más bien de un diablo que asoma de colores así blanco, negro, y se siente la presencia de un ser humano. Y tuvo la experiencia de contar a la comunidad, y la comunidad se halló la cueva, y todo el mundo estamos enterados y estamos impresionados de buscar una cueva diferente. ¿Vosotros creéis en Dios o creéis en alguna energía que controla la vida? Sí, nosotros consideramos como Dios al sol y la luna. Y no, actualmente el mundo de civilización nos ha hecho religiosos de distintas religiones, pero realmente los guaraní, nosotros solamente tenemos sol y la luna. ¿Y hacéis algún tipo de ceremonia en algún momento determinado al sol y a la luna? Sí, cada mayo, cuando luna es creciente o luna llena, nos castigan. El joven de 10, 12, 15 años merece ser castigado por los abuelos. Los abuelos tienen... ¿Y por qué castigarle? ¿Por qué? Es para recibir el poder del sol, nos lleva a ser hábil, uno, y ser resistente. Es el poder del sol, que siempre adquirimos nosotros cada 3 meses. Como una iniciación. Iniciar a la vida para que seáis fuertes, seáis poderosos. Sí, porque cada vez que te castigan los abuelos, con el poder que ya tienen absorbido, más bien recibido, y te impulsan el poder para que tengas la habilidad y la fuerza del sol. Porque el sol te avisa de mañana y en la tarde, que en la mañana está bravo, en la tarde está descansando. Y ese poder es como que te llega la energía cada vez que te castiga. Y te sientes también que eres fuerte. ¿Y con la luna? ¿Qué hacéis con la luna? En la luna, en la noche puedes ver, porque la oscuridad nosotros no tenemos ningún inconveniente de caminar en la noche, porque vemos claramente. Casi no muy claro, pero nos vemos 80%, 75-80% la claridad de la oscuridad. Y eso somos castigados cuando hay la luna. Es porque para tener la habilidad de la mente, pensar, y del corazón también. ¿No tenéis miedo a los animales de la selva? Hoy hemos estado viendo, cuando llegábamos a este lugar, una anaconda, una serpiente gigantesca que parecía que estaba descansando porque había comido, y tú decías que habías visto animales mucho más grandes todavía. Esta debería tener 5 o 6 metros. Sí, nosotros los huevos siempre hemos visto de 8, 10, 12, 15. Normalmente tuve experiencia de ver personal de 20 a 25 metros. Y esos son impresionantes, no son tan aterradoras. Si no lo molestas, están permanentes ahí. Si lo molestáis ahí, empiezan a atacar. Este lugar donde estamos es un lugar virgen, aquí no viene más que vosotros, ¿no? La gente de tu comunidad. Sí, no hay nadie, solamente vivimos, pensamos que la selva es nuestra, nadie más debe venir. Y contabas que cuando vivéis por la selva vais dejando de vez en cuando señales. ¿Torcéis alguna planta para que sepan que habéis estado ahí? Sí, cuando pasamos algo, cuando vemos ramas, cuando pasamos algo, siempre dejamos señales de cruz, una señal de ramas, de bejuco, una señal con el palo ahí doblado, para que la otra gente pase y vea, sí, ya pasaron. Por aquí hay una señal que pasaron, ya regresaron, o están todavía ahí metidos ahí en la selva. Y que te vuelvo a decir, ¿no tenéis miedo a los animales de la selva? El jaguar y todos los animales que hay aparentemente peligrosos, serpientes. Nosotros casi nunca tenemos miedo. El miedo para nosotros nunca existe, casi nunca existe para los guau, porque realmente nosotros también sentimos que somos poder, tenemos poder y somos fuertes más bien, porque los animales no tienen mano para agarrar. En cambio, la idea de nosotros es porque no tienen mano y nosotros sí tenemos, y nos hace ventaja que tenemos poder de dominar a los animales. Hemos visto también, ayer veíamos la ceremonia de preparar el curare y las flechas. Cazáis con flechas y con una especie de caña que sopláis, y es increíble el poder que tiene eso, ¿verdad? Sí, es una velocidad también, se requiere tiempo todo el día
para preparar el curare uno no tiene que comer casi nada todo el día. Casi las 12 horas del día no tienes que comer nada, absorber ninguna comida, ningún tipo de agua. ¿Y solamente qué hacéis con eso, con el curare y con esas cerbatanas? Sí, tenemos curare, la cerbatana y la lanza. Sí, eso es lo principal que todo el mundo coge para coger animales, porque para preparar eso es muy difícil para hacer proceso. Yeah. También contabas que en esta zona hay tribus no contactadas. ¿Existen todavía tribus que no tienen contacto con el mundo, digamos, moderno? Sí, porque hay 2 tribus que son nuestra familia también. Una tribu se llaman Tagueri y otros son Taromenani, que no quieren el mundo de contacto, porque nosotros por el mundo de contacto sufrimos mucho para adaptar al mundo occidental, porque ellos ya ven y ya se sienten que viven libres, quieren vivir libres y queremos dejar en paz para que ellas puedan permanecer y hacer su familia allí. ¿Qué pensáis que ocurre cuando alguien muere? ¿Qué pasa? Cuando alguien muere, o sea, una familia, siempre el mayor, el último hijo, siempre es el más fuerte, más hábil y más inteligente. Y es el más guerrero de la familia. Cuando algo pasa, siempre los papás, los mamás, los tíos empiezan a calmar los hijos que ven que son fuertes, que son veloces, que tienen una velocidad impresionante, siempre de los 2, el último o el primer hijo. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? ¿Qué, lo enterráis, se queman? ¿Qué es lo que hacéis con él? Nosotros hacemos hueco en la tierra y vemos algún hueco y lo enterramos con las hojas. Y cuando uno muere así a picadura de serpiente, fracturas o la edad, enterramos con las hojas y todo. Y si muere atacado, dejamos, no podemos enterrar porque es un sagrado, murieron ahí, pudres ahí. ¿Lo dejáis en donde haya muerto cuando ha sido atacado? Cuando está atacado lo dejamos, no podemos coger y enterrar. Es un lugar sagrado, o sea, si topas a un muerto, una sangre o un hueso de un muerto, pensamos que nosotros también vamos a morir. Tenemos poco tiempo para poder vivir. ¿Y la gente que muere de forma, digamos, natural, lo enterráis cerca del campamento donde estáis o en cualquier lugar? En cualquier lugar. Enterramos en cualquier lugar porque no da tiempo tener cerca. Es como que estás recordando, tienes una trauma. Sino para olvidar rápido tenemos que dejar en el sitio adecuado para no más recordar de su fallecimiento. ¿Y qué ocurre con el alma, el espíritu? ¿Hay un espíritu que va a algún lugar después de muerto? El espíritu que recibe el alma son los jaguares, porque siempre cuando morimos nosotros, cuando muere más aterrador, más fuerte, siempre en la tarde, en la noche, a estas horas aproximadas de 6 a 8 de la noche, siempre llegan los jaguares para recibir el corazón y el humano se convierte en jaguar. Y ahí tenemos experiencia de haber visto que se convierte en jaguar pequeño y el alma es de un humano, de un guaraní. ¿Qué pensáis del mundo de fuera? De alguna manera os habéis venido a la selva porque por aquí en esta zona hay muchos petroleros o petroleras que están tratando de conseguir vuestro territorio, ¿verdad? Sí, las empresas siempre están cada día, insisten para vender a la gente. Muchos de los dirigentes o muchos de los líderes los han comprado las empresas petroleras, porque te ofrecen millones y millones de dólares así y luego se olvida a la familia y no queremos que pase nuestra cultura, eso a la nacionalidad guaraní. Estáis huyendo un poco de todo eso, de ese mundo moderno, de las petroleras, queréis vivir en la selva. Es muy difícil adaptarse y queremos vivir así libres, sin presión de nadie y cuando queremos eso siempre hay una presión
que el Estado siempre nos presiona también para que nos dejemos, que haya exploración y explotación petrolera. Pero nosotros siempre resistimos. Vosotros tenéis los ríos, tenéis la selva, es vuestra y queréis conservarla. ¿Hay chamanes dentro de vuestra cultura, gente sabia que se comunique con, no sé, con el espíritu, con los dioses? Sí, solamente hay uno en toda la nacionalidad guaraní. Solamente tenemos un chamán, que queda del último chamán. Es el abuelo de mi padre, que se llama Kemperi, la cual los nietos, los bisnietos, otra familia hemos querido heredar ese poder. Casi no estamos preparados para recibir ese poder, porque es poder único, que él tiene una visión de meses, de los años que te puede pasar, y él tiene una visión completa, como al día siguiente. Y él nos cuenta y eso pasa. Y ese poder tiene el único Kemperi, el poder del jaguar. Es como si adivinara el futuro y os cuenta lo que va a ocurrir. Sí, es cierto que te adivina y te ocurre, es la realidad. Él te cuenta y te hace realidad. ¿Y él también cura las enfermedades que podéis tener, el chamán? Sí, él ha sanado a muchos. Él baña a los nietos, a los amigos visitantes, para que se curaran de diabetes, de mal genio, estresado. Todo eso es gracias al poder que tiene. Y si alguien aquí, por ejemplo, en la comunidad se pone enfermo, ¿conocéis plantas para que se pueda curar? Sí, por ejemplo, de serpientes, picadura de rayas, picadura de araña. Eso porque hay curas, pero a veces es muy difícil encontrar eso, tener acceso directo con las plantas medicinales. Casi para terminar, ¿se utilizan plantas de poder como el peyote o como la ayahuasca para comunicarse y trascender a otros mundos? ¿Lo utilizáis vosotros? No. Nosotros, para poder comunicar, siempre el niño somos bañados, o sea, de las hormigas o de los moscos, que son desde temprana edad, para tener ese espíritu. Y porque hay otras nacionalidades que hacen con ayahuasca y eso es otro proceso. O sea, el mundo guau es diferente. ¿No utilizáis plantas de poder entonces? No utilizamos plantas de poder. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. ¿Qué le dirías tú a la gente como nosotros del mundo moderno? ¿Qué ejemplo podemos tener de vosotros? ¿O qué le diríais? Que el mundo occidental, todo el mundo se pueda enterar que todavía existimos al borde de extinción que estuvimos, pero existimos ahí, que nos ayuden, que nos conozcan a mi cultura, la cultura de una supervivencia, de los contactos, de la civilización, de los años. Realmente estamos aquí y nunca han conocido nuestra cultura, nunca han escuchado nuestros cuentos, no han escuchado de que sí sobrevivimos al mundo no contado. Solamente han contado, pero realmente no han palpado mucho, y eso llamaría al mundo que nos visiten, que nos ayuden con una visión diferente, que nos progresemos, que no perdamos nuestra cultura. Si se pierde vuestra cultura, se pierde un poco la selva también, ¿verdad? Sí, si perdemos nosotros, ya no, la selva no estaría libre para hacer cualquier utilización, porque si morimos nosotros, termina todo. Te doy las gracias por habernos invitado a venir aquí a tu campamento, a compartir con tu familia, aquí en mitad de la selva, para que podamos conocer un poco tu forma de vida, vuestra forma de vida. Te doy las gracias y estamos muy honrados por estar aquí con vosotros. De nada, porque siempre estamos brazos abiertos para recibir a cualquier tipo de gente que nos visita en nuestra casa, que sepan de nuestra cultura, del poco que tenemos, y demostrar que todavía existimos en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Qué bueno. Así suenan las playas de Hawái, escuchando Espacio en Blanco.
Esta música nos lleva hasta la profundidad de uno de los misterios que más os interesan a vosotros, el mundo de los zombies, el mundo del vudú. Y en el programa tenemos a un especialista, Juanjo Revenga. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Igual te digo, ¿estás de viaje por ahí? Una preguntita. Sí. ¿Has visto alguna vez algún zombie? Hombre, lo básico es que el zombie existe. Por supuesto que existe. No es el zombie de las películas de George Romero o de Walking Dead lo que nos quieren contar, pero el zombie sí es el sin voluntad que existe. Es el máximo castigo de la religión vudú. Has estado algunas veces en el programa hablando de ello. Hoy simplemente vamos a hacer un avance para que nos quedemos con ganas, porque vas a presentar un nuevo libro, ¿verdad? Exactamente. Zombie, mito y realidad de la religión vudú, que lo presentamos el lunes 2 de marzo en la librería Pangea, en Príncipe de Vergara 26 a las 7 de la tarde. Y allí, bueno, aparte de llevar objetos, voy a llevar objetos reales de la religión vudú, de cómo se trabaja, muñecos, montones de cosas. Vamos a contar y enseñar fotografías, son fotografías del libro, está basado todo en fotos mías, de cómo es ese mundo o esa religión a la que todos tememos o al menos respetamos. Otras veces hemos estado hablando de Benin y de Haití. Benin es un poco la cuna del vudú y luego de Haití, pero en este libro, tú has viajado, también has tenido la suerte de viajar a Nueva Orleans, que allí tiene que ser tremendo esto, ¿no? Es donde más me ha sorprendido, más miedo he pasado en Haití, por supuesto, donde más miedo he pasado, más cosas extrañas he visto, pero Nueva Orleans es impresionante. Tengo, está reflejado en el libro, una entrevista con la nueva reina del vudú, Emile. Es el mundo donde Marie Laveau, la primera reina vudú, donde se creó toda esta historia y todo este miedo, este terror sobre el vudú de los pantanos. No adelantes mucho. Sí, eso. Prefiero que nos quedemos con ganas, y como vamos a estar juntos en Murcia, seguramente allí nos lo cuentas, ¿vale? Y escucharemos músicas y cosas que nos pondrán los pelos de punta. Zombie, mito y realidad de la religión vudú se presenta este próximo lunes. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde en la librería Pangea, en Príncipe de Vergara 26, pues allí en Madrid os esperamos. Estáis todos invitados si queréis ver cosas auténticas. Diferentes y auténticas, exacto, Miguel. Fuerte abrazo, cuídate mucho, Juanjo. Muchas gracias, Miguel. Te veo prontito, que sigamos viviendo aventuras. Vamos por ello, gracias, un abrazo. Hasta pronto. Redes sociales. ¿Tiene frío, Rosa? Un poco. Hace frío aquí ahora en el estudio, ¿verdad? Hace un poco de frío, sí. Sí. ¿Cómo ha ido? Y poca gente, ¿no? Yo creo, o estaban asustados o estaban muy atentos escuchando. Nos hemos prevenido tanto, hemos querido alertarles tanto de que iba a ser un programa duro que se han metido en la cama, han escuchado el principio y nos han dicho que mañana se descargan el podcast. Vale, ¿me dejas un segundito que ponga? Queremos que toda esa gente que nos escucha en el podcast, que a veces entra en otras plataformas, que escuchen esto. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Pues ahí están todos, más de 1000 y pico programas. Mañana mismo a las 12 de la mañana ya está colgado nuestro programa, que lo descarguen de nuestra plataforma y lo van a escuchar mejor, ¿verdad? Eso es, y a partir de las 12 ya tienen los programas disponibles. Vale. ¿Ganadores o te cuento algo de los Guau? Cuéntame, a mí ha habido una cosa que ha dicho que me ha gustado mucho, fíjate, me la he apuntado, y es que en su despedida ha dicho: nosotros siempre estuvimos aquí, formamos parte del mundo no contado. Sí, qué bonito. Sí. Pues nosotros lo hemos contado hoy. Y lo malo es que su voz se está apagando. Me decía el Lobo Marley, Juan Miguel Domínguez, al cual mandamos un saludo. Luis Miguel Domínguez, al cual mandamos un saludo desde aquí, que esta tribu te recibía, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Masturbándote, decía. A mí no me tocó, no me lo hicieron. Pero los hombres te masturbaban. Han cambiado de hábitos contigo. No lo sé si quizá, han cambiado de hábitos. Pero él decía que tenían esa costumbre. Cuando llegaba alguien de fuera, una forma de darle la bienvenida era masturbarle, los hombres. Él los visitó
alguna vez. Sí, yo creo que sí había estado con ellos. ¿Ganadores? Sí, pues tenemos muchos de Facebook, porque como te digo, las llamadas hoy han estado bastante tranquilas. Así que nuestros libros van para Enrique Jiménez Ayueva, para Javier Miranda de Córdoba, para Fran García, Sonia López y Juan Carlos Treviño de Basauri, Bilbao. Mandadnos ese correo electrónico a espacioenblanco@rtve con vuestra dirección postal, y si no, pues nos ponemos nosotros en contacto. Eso es. Y la próxima cita en Murcia. Me confundo siempre. Nos vamos a Murcia, ya estamos en marzo, estrenamos hoy mes de marzo, y nada, el último fin de semana, el 28-29, estaremos allí en el Teatro Circo haciendo un programa de 1 hora, eso sí, porque nos coincide un cambio horario. No confundiros con otro congreso que hay, vamos a descubrir el legado del oso, que es algo increíble. Buena semana, gracias, Rosa. Gracias a ti, hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy con saludos a alguna gente guau que estará escuchándonos por estas cuestiones de la magia. En mitad de la selva tienen una palmera donde hay un wifi. Deseando que os haya gustado el programa y recomendándoos que lo descarguéis si queréis en el podcast de Radio Nacional. Nos vamos, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra. Feliz semana mientras tanto y un poquito de música para iluminarnos en esta noche sombría que hemos tenido.